de fe, un plan anual para poder estar convencidos de que vamos haciendo la voluntad de nuestro Señor. Amén. Y ahora estamos aprendiendo a dar los primeros pasos. Hemos aprendido a que es Dios quien despierta nuestro corazón, despierta nuestro espíritu para que todos con ese mismo despertar podamos trabajar juntos y entonces poder lograr nuestros propósitos en Dios. Amén. Pero también entonces estábamos viendo de que es muy importante dar el primer paso. El primer paso es clave. Si nos quedamos siempre con entusiasmo, nos quedamos con euforia por la meta, pero nunca damos el primer paso, de nada sirve. Amén. Y peor aún cuando quien nos ha frenado ha sido el temor, el miedo, la inseguridad y no avanzamos. Amén. Así que es necesario dar el primer paso, pero el primer paso es adoración, intimidad con Dios, correr a la fuente de la visión. Amén. Y no desconectarnos de esa fuente. Entonces es lo que hemos estado aprendiendo en esta nueva serie. Y ahora vamos a ver el tema demasiado bonito para ser verdad. Algunas veces hemos visto que tenemos un plan maravilloso, un plan especial y resulta que se detiene. Estamos convencidos de que Dios nos ha guiado, estamos seguros de que Dios nos ha dado la dirección y lo que debemos hacer en Dios. Y sin embargo, llega un momento del proceso en donde somos detenidos. Muchas veces decimos entonces, era demasiado bonito para que fuera verdad. El poder llegar a tener algo grandioso, algo maravilloso. Qué bueno es soñar. Y muchas veces nos quedamos con esas palabras de frustración y aceptamos muy fácilmente el ser detenidos. Pero vamos a seguir viendo entonces cómo el pueblo de Israel nos sigue dando ejemplo y nos sigue enseñando y Dios también interviniendo en todo. Entonces seguimos en el libro de Esdras, ahora en el capítulo 3 y versículo 10. Entonces usted se recuerda, había Israel empezado a edificar. Y lo primero que hicieron fue poner los cimientos, las bases para el altar. Y comenzaron entonces a dar culto a Dios, a dar holocaustos, sacrificios y a celebrar las fiestas que la ley de Moisés establecía. Entonces ellos empezaron sin paredes, sin techo, a la total intemperie, a la vista de todos, comenzaron ellos a celebrar la grandeza de Dios. Muy bien, pero entonces ahora en el versículo 10 de Esdras 3 dice: y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos. Amén. Vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según las ordenanzas de David, rey de Israel. Muy bien. Ahora vemos Esdras 4. Esdras 4:1. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con ustedes, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificio desde los días de Esarhadón, rey de Asiria, que nos hizo venir acá. Entonces vemos en el capítulo 3, en el versículo 10, vemos la gran celebración. Apenas estaban empezando a poner los cimientos del templo. Recordemos, el altar ya había sido puesto. Ahora los cimientos del templo.
Y entonces trajeron a los sacerdotes. Los sacerdotes, ustedes saben cómo se visten en Israel y en aquel entonces con tal elegancia. Y entonces comienzan a celebrar. Y la celebración se escuchó a la distancia. Dice que en ese entonces, en esa reunión, los más ancianos, los que sí conocieron el templo originalmente, entonces recordaban esa gloria que el templo tenía antes de ser destruido. Así que ellos, cuando recordaban esa gloria del templo, comenzaron a llorar fuertemente. Ahora los más jóvenes, entonces ellos celebraban con alegría y con cánticos y gritos, y era un gran ruido el que estaban haciendo. Y los vecinos, los pueblos vecinos escucharon. Ellos no podían distinguir, están alegres, están tristes, no podían distinguir, solamente escuchaban el ruido. Pero era una gran celebración, un evento maravilloso. Pero en el capítulo 4, entonces los enemigos de Judá, todos esos pueblos que escucharon, entonces no les gustó el que ellos continuaran con la construcción. Y entonces crearon una estrategia. Y la estrategia fue involucrarse y pretender ser parte del proyecto. Y entonces les dice, nosotros también vamos a edificar con ustedes. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque nosotros, al igual que ustedes, adoramos al mismo Dios. Y entonces suena interesante. Más manos, más gente para Dios. Estamos creciendo. Pero resulta de que el pueblo de Israel fue celoso y dijo, no, esta es nuestra obra. Esto es a lo que Dios nos llamó a nosotros a hacer. Y entonces no les permitieron que participaran. ¿Sí? Pero en realidad, si nosotros nos damos cuenta, en el versículo 1 dice, oyendo los, ¿quiénes? Los enemigos. Y muchas veces los enemigos se acercan con amabilidad, con gentileza y con el disfraz de amigos. Amén. Entonces ellos vinieron, pero en realidad en su corazón estaban enemistados con el pueblo de Israel. Y entonces esta historia sigue. Mire, mi hermano, y es que nosotros tenemos que tomar lección. Tenemos que tomar lección en todo esto, porque muchas veces nosotros tenemos la habilidad o la tendencia más bien de evitar confrontación. El poder decirle a alguien, momento, hasta aquí vas a llegar, y marcarle los límites a la gente. Y muchas veces por evitar un disgusto se va a enemistar conmigo y entonces sí y sí, pero nuestro corazón nos hace sentir que no son sinceros. ¿Amén? ¿Le ha pasado a usted alguna vez? Entonces es necesario muchas veces detener desde el primer momento, marcar el límite. Este es mi proyecto, esta es mi obra, este es mi servicio a Dios. Amén. Y veamos entonces en qué transcurre todo esto. Ya tenemos bien claro, ellos quisieron ser parte de esto, pero en su corazón eran enemigos. Y entonces dice en el versículo 2, vinieron a Zorobabel, el rey, y a los jefes. Perdón, no era el rey, no era Zorobabel, eran los encargados, los sacerdotes. Dice, y a los jefes de la casa, y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificio desde los días de Esarhadón, rey de Asiria, y nos hizo venir acá. Versículo 3, Zorobabel, Jesúa, y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros
casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Entonces, mire mi hermano, dice Zorobabel y los jefes de casa, entonces fueron claros y no tuvieron temor, tampoco pretendieron suavizar las cosas. Dijeron no. ¿Y por qué? No nos conviene trabajar con ustedes. Si alguien le dice a usted eso, mi hermano, ¿cómo se sentiría? No me conviene trabajar con usted. Ay, me está calificando de mala persona. Ay, me está calificando de malintencionado. Ay, me está calificando de inútil. ¿Sí? Pero Zorobabel dijo, no me preocupa que se ofendan. Y es que Dios conocía el corazón de esta gente y sabían que eran enemigos. Entonces, las cosas claras, el límite bien marcado, no vamos a trabajar juntos. ¿Sí? Y entonces esto es muy importante porque después de esto, entonces vean cómo llega el momento en donde los enemigos en realidad entonces comenzaron a actuar con el plan B. Ahora, ¿por qué ellos venían con intenciones de trabajar juntos? Pensemos un rato. ¿En realidad querían que se construyera? No querían que se construyera. Pero muchas veces dice, una de las reglas dice, divide y vencerás. El entrar y fingir ser parte del equipo, pero comenzar a generar conflicto, es mucho más fácil detener una obra. ¿Sí? Entonces es justo lo que el enemigo pretende hacer con la iglesia. Muchas veces es meterse en medio de nosotros y entonces generar división en medio de nosotros. Hemos visto, mi hermano, de que el ejemplo que Israel nos ha dado hasta ahora es de estar tan unidos y trabajar como un solo hombre. Amén, con una misma visión, todos claros, trabajando cada uno en lo suyo para un mismo propósito. Destruir esa unidad era el propósito del enemigo. Pretendiendo o fingiendo ser parte de ellos. Pero ellos dijeron, no nos conviene. Nosotros podemos. Amén. Entonces, el enemigo comenzó a mostrar sus verdaderas intenciones. Y entonces ellos se prepararon una carta y la mandaron para el rey. Entonces mandaron una carta al rey y cada vez en ese tiempo Persia cambió de rey constantemente y entonces a todos los nuevos reyes estuvieron enviando cartas, pero dice la palabra, usted lo puede leer en casa más despacio, compraron también a los consejeros de cada uno de los reyes con tal de detener la construcción del templo. Y entonces ellos decían, esta es una mala ciudad y por mala es que fue destruida. Y entonces revisa en los libros, revisa que en tiempos atrás se levantaban reyes fuertes y entonces gobernaban cierto territorio. Si permites la edificación de esta ciudad, entonces vas a dividir tu reino. Y enfermaron la mente del rey y entonces dice, el rey envió respuesta, una carta. Es verdad lo que ustedes me dicen, revisamos los libros y esta es una mala ciudad y entonces ya no pagarán tributo al rey y entonces tendremos problemas. Detengan ustedes esa obra. Los enemigos de Israel entonces se levantaron y llegaron al lugar de la construcción del templo y dice, con agresión y violencia los detuvieron la construcción. Ahora, mi hermano, yo sé que usted ha estado en algún momento en donde se siente dirigido por Dios, comienza a trabajar y ¡pum!, la construcción se detiene, el proyecto se detiene, los planes ya no avanzan.
¿Cómo se ha sentido? Imaginemos por un momento cómo se sintió Israel. Se sintió detenido, se sintió, quizá podríamos decir, traicionado por Dios. Dios me mandó aquí a edificarle casa y ahora esto, y hasta con violencia nos trataron y no nos dejan avanzar. ¿Dónde está Dios? Amén. Pero nosotros tenemos que entender que cuando Dios está trabajando, cuando Dios nos mueve, también se levanta oposición. Y hay un enemigo. Y el enemigo se mueve en esa dirección, en dirección opuesta a los planes de Dios. Entonces muchas veces no es cuestión de preguntar, Dios, ¿por qué? ¿Sabe, mi hermano? Muchas veces nosotros tenemos una mala costumbre de decir que pase lo que tenga que pasar. Será lo que Dios quiera. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque en este mundo pasan cosas que Dios no quiere que pasen. Amén. Y muchas veces nos queremos mostrar como con mucha fe. No, tenemos que tener los ojos bien abiertos. Hay un enemigo y ese enemigo se levanta y quiere detenernos. No solo detenernos, quiere destruirnos. Sabe el potencial que Dios nos ha dado y si nos destruye puede detener el plan de Dios por un tiempo. Y tenemos que ser prudentes y atentos e identificar cuando el enemigo se está levantando y atacando. Amén. Y entonces no entrar en conflicto con Dios. Entonces, ¿cuál es el primer paso? El primer paso siempre será el primer paso. Y el paso es volver a Dios con adoración. Él me dio la fuente. Él es la fuente de mi inspiración. Él me está dirigiendo. Él me guiará para saber qué hacer. Amén. Entonces, esto es muy importante. Mire, dice, en el tiempo del rey Ciro, entonces se levantaron los enemigos, enviaron cartas al rey y compraron a los consejeros del rey. También en el reinado de Asuero hicieron lo mismo. Y también en los días de Artajerjes fue cuando ellos escribieron una vez más una carta hablando en contra de la construcción del templo. Pero vea, mi hermano, lo que pasa en el capítulo 5. Dice entonces, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Jerusalén, quien estaba con ellos. Mire, mi hermano, entonces los profetas hablaron, estos dos profetas se levantan, reúnen al pueblo y entonces les dice, vamos, avancemos. Dios nos dice, continuemos con la obra. Amén. En contra de la opinión del rey, sabiendo que alrededor están mirando y que de inmediato van a correr al rey. Amén. Pero en el corazón de Israel continuaba esa llama encendida que Dios había despertado en ellos. En contra de la autoridad, en contra de grandes enemigos, y ellos obedecieron. Una vez más Israel se une como un solo hombre con el mismo propósito. Y retomaron la construcción. Amén. ¿Sabe usted qué pasó? ¿Sabe qué viene después? Amén. Entonces, usted sabe, una vez más vienen estos hombres y miran y dicen, retomaron la construcción,
pero si cada uno de los reyes lo ha prohibido, se reúnen los enemigos de Israel y van al lugar de la construcción. Y entonces ellos les dicen, bueno, ¿quién les autorizó construir? ¿Y cuáles son los nombres de ustedes? Amén. Y me gusta mucho el versículo siguiente, el versículo 5. Dice, mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuera llevado a Darío. Y entonces respondieron por carta sobre de esto. Amén. Miren, mi hermano, cuando ellos se sintieron, Dios ha profetizado y los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de Judá. Entonces los ancianos se sintieron con confianza, tengo el respaldo de Dios, y hablaron con sabiduría y dijeron, esta construcción no se detiene hasta que este asunto vaya a Darío, el rey, y él responda. ¿Sí? Y entonces los ancianos comenzaron a hacer historia y comenzaron a decir, entonces el rey Ciro dio órdenes de que edificáramos esta casa. Entonces dile al rey Darío que revise los documentos del rey Ciro. Y entonces ahí encontrará que él mismo autorizó recursos económicos y respaldo y apoyo y documentos legales para la reedificación de este templo. Vayan, lleven esta información al rey Darío y entonces nosotros mientras seguimos construyendo. ¿Qué hicieron los enemigos? Se convirtieron en los que hacen los mandados de Judá. ¿Sí? Hicieron la carta, mandaron la carta al rey Darío. Y entonces el rey Darío la lee y manda a revisar esos documentos de Ciro y los encuentra. Y entonces comienza a ver que incluso los vasos de plata y de oro que Nabucodonosor sacó de Israel, los había devuelto el rey Ciro para la edificación del templo. Y entonces el rey Darío decide escribir, responder con una carta y entonces les dice, es verdad lo que ustedes dicen, revisé. Y entonces ahora les ordeno que construyan esta casa y a todo aquel que se atreva a estorbar será castigado muy fuertemente. Mire, mi hermano, los mismos enemigos resolvieron el problema de Judá. Amén. Pero Israel tuvo que pasar por un proceso de decepción, de dolor, de desánimo, pero también de reafirmación en que Dios habla y Él respalda, pero nuestro corazón tiene que estar puro, definido, creyéndole a Él. Amén. Entonces nuestro destino no es el hoy. Tenemos un destino definido. Dios nos va a permitir llegar a ese final. Pero en el transcurso van a haber dificultades y yo tengo que crecer en esas dificultades. Y yo tengo que mostrarle a Dios que yo le creo, que tengo mi confianza en Él. Amén. Entonces, aunque en un momento podemos decir demasiado bonito para ser verdad, si es de Dios, es bonito y es verdad. Si viene de Dios, se va a cumplir. Amén. Así que no nos detengamos. Vayamos a la fuente de la visión. No nos soltemos de esa fuente y seamos fuertes, porque Dios nos ayuda. Dios está con nosotros. Amén. Esdras 6:1 dice: entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Y fue hallado en Acmeta,
en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así memoria. Entonces, en el capítulo 6 se narra la respuesta del rey. Y después al final, en el versículo 15, dice: esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Llevó años la construcción, ¿sí? Varias dificultades en el camino. Y muchas veces nosotros queremos que las cosas sucedan inmediatamente. Amén. Pero tenemos que entender que aún el enemigo, aunque se levante, nos puede detener por un tiempo, pero al final hasta el mismo enemigo termina sirviendo para los propósitos de Dios. Amén. Lo podemos ver en esto. Al final, los enemigos de Judá se convirtieron en el correo postal para llevar información y traer buenas noticias. Amén. Gloria a Dios. Y la construcción llegó a su término. Se construyó el templo. Amén. Otro motivo para celebrar. Amén. Si se celebró cuando empezamos, ¿por qué no celebrar cuando se termina? Amén. Gloria al Señor. Entonces, con Dios estamos listos para disfrutar de sus promesas hechas realidad. Amén. Entonces, nunca es demasiado bonito para que sea verdad. Nunca es demasiado bonito. En Dios puede ser bonito y cierto. Aleluya. Ahora, yo quiero animarles a que pensemos. A pesar de nuestros errores y faltas, a pesar de los fracasos del pasado, ¿sí? Hoy estamos aquí, uniendo nuestra fe y nuestros corazones como un solo hombre para bendecir al Dios de nuestra salvación. Y Él, a través de Cristo Jesús, ha hecho posible lo que para nosotros era imposible. Es necesario de retomar nuestra mirada y nuestra confianza en Jesús. Si confiamos en Jesucristo el año pasado, más ahora, tengo suficientes motivos. Ha perdonado todas mis faltas y sigue ofreciéndome llegar a la meta. ¿Obstáculos? Sí. ¿Enemigo? Sí. Pero un enemigo vencido que trabaja para los propósitos de mi Dios. Amén. Si el enemigo se levanta, solamente está ayudando a que yo crezca más fuerte en Cristo Jesús. Quiero animarle a que nos pongamos de pie.